Y vamos a ver, voy a compartir con ustedes aquí. Pues jóvenes, el día de hoy nosotros vamos a ver lo que es dentro de esta misma unidad la definición de función. Por supuesto que esto es una palabra que ustedes ya están acostumbrados a escuchar. Entonces vamos a la definición. Una función f definida en un conjunto A mayúscula con imagen en el conjunto B mayúscula es toda relación F, fíjense que dice aquí que está incluido totalmente en el producto cartesiano A por B. Es decir, esta F que está aquí era como la relación, pero ahora nosotros la vamos a llamar F, ¿ok? Es decir, que para nosotros ahora F no es relación, sino una función. Entonces nosotros escribimos aquí tal que a cada, y escuchen bien esta parte, elemento X que pertenece al conjunto A le hace corresponder un único elemento y que pertenece al conjunto B. Ya cuando yo tengo ya esta definición, y dice aquí, fíjense bien, tal que a cada elemento del conjunto A no puede quedar ningún elemento sin relacionar, tal que a cada elemento del conjunto A le hace corresponder un único elemento I que pertenece al conjunto B. De aquí nosotros podemos sacar ciertas notas o observaciones. Entonces voy a colocar por acá observaciones. Subrayamos. En observaciones vamos a escribir la primera o la parte A de las observaciones, donde decimos que yo tengo una función totalmente incluida en el producto cartesiano A por B. Entonces, en esta observación, esto que estamos describiendo aquí es una función de el conjunto A al conjunto B si y solo si para todo X, óigase bien, el existencial, el universal, para todo X que pertenece al conjunto A, va a existir un único, esto significa existe un único elemento I que pertenece al conjunto B, tal que I es igual a f de X. ¿Ok? Entonces, fíjense, para todo, recuerden que este simbolito que está aquí significa para todo.
y este simbolito que está aquí con el signo de admiración significa existe un único, es decir, solo uno. Esto es para que nosotros lo tengamos presente cuando vamos a leer esta nomenclatura. La segunda observación que nosotros podemos tener a partir de la función es que la función f, que está totalmente incluida en el producto cartesiano del conjunto A por B, es una función si y solo si el dominio de la función f es precisamente todo el conjunto A. Y por supuesto, los elementos x, y que pertenecen a la función y los elementos xz que pertenecen a la función implican o hacen de que el elemento y sea igual al elemento z. Y lo voy a remarcar por aquí. Entonces, en esta parte, el dominio de la función es todo A. Y todos los pares ordenados de la forma xy que pertenecen a la función o todos los pares ordenados que pertenecen a esta función hacen de que si yo tengo este par ordenado y este par ordenado, las segundas coordenadas como imagen son iguales. Hay una tercera observación. Estas son como conclusiones que nosotros vamos a tener presentes. También, Oiga, profe, me perdí en el segundo caso. ¿Cuál es que sería la Z? es decir, cuando yo digo xy y digo xz, aquí lo que estoy diciendo es que si yo tengo un par ordenado que pertenece a la función f y yo tengo un par ordenado que pertenece a la misma función f, si la primera coordenada es x, eso va a implicar de que esta segunda coordenada que está aquí, y, debe ser igual a esta coordenada z que está acá. Y esta es la conclusión que tengo. ¿Lo vio? Ah, o sea que básicamente a cada X le pertenece un solo valor. O sea, un Exactamente. solo, digamos, Y. Vale, vale, ya entendí. Gracias. Lo dijo muy bien. Le corresponde un solo i. Pero eso es para describir este tipo de función. Por supuesto que más adelante vamos a ver en qué casos no son iguales. También se puede denotar a la función. Recuerden que cuando yo digo denotar, estoy diciendo la forma de escribir. Se puede denotar a la función f por dos puntos, y lo voy a escribir aquí abajo. F, dos puntos. Estos dos puntos quiere decir que está definida desde el conjunto A hasta el conjunto B. Recuerden que AB define una partición y la partición está formada por elementos de A y elementos de B. Coma, tal que, y yo lo puedo escribir como f de x. Fíjense que x pertenece a A y y pertenece a B. Estoy escribiendo las formas de denotar ese tipo de relación. La cuarta observación. Y igual a f entre paréntesis x se lee entre comillas y es la imagen, vamos a poner por aquí, de x
por acción de la función f. Es decir, y igual a f de x, y es la imagen. ¿De quién? De x. ¿Por acción de quién? De la función f. Y una quinta observación que nosotros que tenemos que tener claro aquí es que si yo tengo que y es igual a f de x, esto que está acá es igual si y solo si xy pertenece a f. Recuerden que f está totalmente incluido en la partición. Y si yo tengo elementos de A y elementos de B, y yo voy a formar una partición, ya nosotros vimos en Wx máxima cómo construirlos, ¿ok? Son pares ordenados. Aquí vamos con un ejemplo, ¿ok? Vamos a suponer que yo tengo el conjunto A que está formado por elementos de la forma ABC. Y tengo el conjunto B que está formado por elementos de la forma D, E, F y G. Entonces, yo puedo conseguir a partir de estos dos conjuntos relaciones como funciones. Por ejemplo, puedo tener la función 1, que vendría a ser una relación 1, que podría estar formado por ejemplo, el elemento A con el elemento D. El elemento B con el elemento E. El elemento C con el elemento F. Y fíjense que esto que está acá, que yo tengo aquí definido, es un subconjunto de la partición A por B. Es decir, que esto está totalmente incluido acá, aunque falten. Yo puedo tener otra relación, que es una función, que yo ahora la voy a llamar F2, que podría estar formado por AB, por... Oiga, profesor, Ajá. ¿cuál es la diferencia entre la relación y las funciones? Vamos a hacer una gráfica de esto más adelante para que veamos la diferencia. Porque eso se tiene que analizar cuando nosotros vemos la clasificación de una función que es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Entonces, no todas las relaciones son inyectivas, ni sobreyectivas ni biyectivas. Entonces, hay funciones que son relaciones, pero hay relaciones que no son funciones. Ahorita lo vamos a ver con gráficos. Ok, B es D y aquí pudiéramos decir CD. Esto que está acá es otra relación que es una función que estoy estableciendo. Ahora observen algo por un momento. Aquí está A y aquí está C. Perdón, A, B, C. Aquí está A, B y C. A, B y C. ¿Y qué dice la definición aquí? Miren acá. Que para todos los elementos de A existe un I. No me importa si sobran o no. Entonces aquí nosotros podemos ver de que el conjunto A, si uno lo hace, por ejemplo, ya va, disculpen acá. Si yo, por ejemplo, yo tomo... Profesor, ¿puedes subir un poquito? Sí, ¿cómo no? Si yo, por ejemplo, yo Gracias. dibujo un conjunto y por aquí yo dibujo otro conjunto. Y yo digo, este es el conjunto B y este es mi conjunto A. En A yo tengo a B y a C. Y en B yo tengo también a D, E, F y G. Entonces yo estoy estableciendo aquí, desde acá para acá, una relación. Esa relación la estoy llamando F1. De tal manera que yo estoy relacionando en el primer caso, lo voy a hacer con rayitas punteadas para no congestionar todo esto.
De que a A lo estoy relacionando con D. De que a B lo estoy relacionando con E. Y de que a C lo estoy relacionando con F. Fíjense que los tres elementos están relacionados con tres elementos de acá. Quiere decir que en todo caso aquí, esto es para mí una función. ¿Ok? Y es una función y es una relación. Pero si yo en cambio, por ejemplo, para el que me estaba preguntando, yo tengo aquí un conjunto, ya va, disculpen. Yo tengo aquí un conjunto A y tengo por aquí otro conjunto B. Y yo digo, este es A, este es B. Yo tengo A, B y C. Yo tengo por acá 1, 2, 3, 4. Y yo vengo y digo, el A está relacionado con el 1 y el B está relacionado con el 3. Esto es una relación, pero no es función. ¿Por qué no es función? Porque C no está relacionado con ninguno. Y la definición de función dice aquí que tiene que ser, si ustedes lo ven aquí, para todos los elementos que están en A. Bueno, ya teniendo claro eso. Entonces, oiga, profe, significa que si está relacionado con más de uno, tampoco es función. Si este está relacionado, tampoco es función, pero eso vamos con las clasificaciones. Eso es perfecto lo que usted acaba de decir. Es como si yo le digo, yo tomo otro conjunto igual que este y este lo relaciono, por ejemplo, con el 2 y con el 4. Eso tampoco es una función, pero es una relación. Vamos con otro ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo una función que está incluida en una partición de la forma A, los reales. Fíjense bien. Una función que está incluida en este producto cartesiano donde yo tengo a A por los reales. Y esto está definido por medio de un conjunto descriptivo que dice, la primera coordenada es 2 y la segunda coordenada es 5A más 2, coma. La primera coordenada es 4 y la segunda coordenada es 2A más 1, coma. Voy a seguir por acá porque no me alcanzó el espacio. La primera coordenada es 7 y la segunda coordenada es 2 al cuadrado menos 1. Entonces uno puede observar aquí claramente de que el conjunto A, si uno lo mira en descripción, está formado por el número 2, el número 4 y el número 7. ¿Cierto? Entonces, yo quiero saber cuál es el valor de A, de tal manera que A pertenezca al conjunto de los números reales, de forma tal de que F sea función. ¿Ok? Voy a volverlo a describir. Yo tengo una función que está totalmente incluida en este producto cartesiano. El primer elemento, que es un par ordenado, su primera coordenada es 2. La segunda coordenada es 5A más 2. El segundo elemento es otro par ordenado. La primera coordenada es 4 y la segunda es 2A más 1. En realidad, este paréntesis no hace falta y este tampoco. Y el tercer elemento se describe por sí solo. De aquí lo único que yo puedo ver es que 2, 4 y 7 me forman a mí el conjunto A que yo tengo acá. Y ahora me están preguntando cuál es el valor de A, de tal manera que A pertenezca a los reales para que la función, para que F sea una función. Entonces vamos a escribir por acá en una hojita más
la solución. Ya teniendo eso claro, entonces uno dice, bueno, vamos a ver si me faltó alguno. 2, 5A, 4. Me faltó un elemento aquí. Disculpen ustedes, lo voy a colocar por aquí arribita. Sería 4, A. Este me faltó aquí entre estos dos. Después 4, 2A. Y después 7, 2A menos 2. Ok, ya teniendo esto claro, nosotros uno pudiera decir, bueno, aquí tengo 2, aquí tengo 4, aquí se repite el 4 y aquí se repite el 7. Entonces uno puede decir, para que f sea una función, el elemento 4 debe tener una sola imagen. Esto implica que, dos puntos. Fíjense una cosa, aquí tengo 4A y aquí tengo 4, 2A más 1. Lo Profe, voy a escribir aquí. Ajá. una consulta, ¿de dónde salen los otros datos? Por ejemplo, del 4, ¿dónde sale la A? ¿O el 2A más 1? ¿O el Eso 5A? le da un problema. Es decir, eso es dado por un problema. Ah, ya, eso está en un problema. Vale. Sí, es formalizado. Entonces, yo tengo 4A y tengo el otro elemento que es 4, y si ustedes ven aquí, 2A más 1. Ya va. No me escribió el 2A más 1. Si ustedes pueden ver aquí, esto es como si yo dijera X. Y este que está acá es como si fuera la imagen. Quiere decir de que esta imagen debe ser igual a esta imagen que yo tengo acá. Eso es como cuando yo les dije aquí arriba, no sé si fue el mismo joven que me preguntó, que si yo tenía un par ordenado que pertenecía a una función y tenía otro par ordenado que pertenecía a una función y X eran igual, es porque Y y Z son iguales. Del mismo modo, aquí yo estoy diciendo de que si yo tengo 4A y 4, 2A más 1, y 4 y 4 son iguales, es porque este A debe ser igual a este que yo tengo acá. Por supuesto que si yo saco las cuentas, A menos 2A va a ser igual a 1, A menos 2A me queda que menos A igual a 1, o al final A es igual a menos 1. ¿Qué indica esto? De que para que la función dada f sea una función, f tendría que estar definido en, observen, el primer punto es 2 y el otro es 5a más 2. Lo voy a escribir acá, 2, 5a más 2. El segundo elemento, que es un par ordenado, es 4a. Voy a escribir aquí 4a. El tercer par ordenado es 4 y 2a más 1. Ese sería 4 y 2a más 1. El cuarto elemento es 7 y 2a al cuadrado menos 1. 7 y 2a al cuadrado menos 1. Entonces, como a mí me está diciendo de que si a es igual a menos 1, ahí se consigue una función, entonces yo digo que la función va a estar definida por 2. Si yo sustituyo el valor de a igual a menos 1 aquí, 5 por a, que es menos 1, es menos 10. Y menos 10, perdón, sí, 5a, sí, Menos 5.
Ya va, no, porque es que perdón, menos 5, yo estoy viendo aquí un 2. Menos 5 más 2 me da menos 3, consigo un par ordenado. El 4 con el A me queda 4 menos 1. Si voy aquí, este me queda 4, 2 por A es menos 2, más 1 me queda menos 1. No tengo que escribirlo otra vez porque recuerden de que solo se considera 1, es decir, está repetido. Y el último valor que yo tengo acá es cuando yo sustituyo 7 y aquí me queda menos 1 al cuadrado es 1, por 2 es 2, menos 1 es 1 y obtengo el punto 2, 7,1. Entonces aquí se está dando de que para que la función sea, para que la relación f sea una función, a tiene que ser menos 1. Y es como si yo les dijera a ustedes que yo tengo aquí un conjunto y yo tengo aquí otro conjunto y yo tengo aquí el elemento número el 2, el 4 y el 7. Y aquí yo tengo acá el número menos 3, menos 1 y 1. Entonces yo puedo conseguir la relación de que 2 se relaciona con el 3. 4 tiene como imagen menos 1 y 7 tiene como imagen 1. Entonces fíjense que no falta ninguno y la relación que hace la unión de todo esto es la función f que está aquí, cuando a vale menos 1. Vamos a hacer otro. Ejemplo. Demostrar que la relación f que está incluido totalmente en el producto cartesiano de los reales por los reales, definidos, vamos a hacerlo por acá, los reales por los reales, definido en forma descriptiva, como todos los pares ordenados x, y, tal que 2 por x más 3y es igual a 6. Vamos a ver si esto es una función. Entonces uno escribe por acá solución. Ya cuando uno escribe solución, uno viene y dice, bueno. Profesor, ¿cómo ¿sí? se lee cómo se lee la C que está delante de la función? Esta. Sí, Esto es totalmente incluido. ya. Cuando Gracias. aparece así solo, incluido. Y cuando aparece así, es totalmente incluido. Esto se hace para que todos los elementos del dominio de la función estén descritos en la función. Entonces yo voy preguntando, ¿cuál será el dominio de la función? Entonces uno dice, bueno. ¿Los reales? Aparentemente son los reales, pero eso hay que demostrarlo. Y lo dijo muy bien, porque en todo caso, si este es A, yo tengo que ver si esta función está definida en todo esto. Y si uno lo ve en perspectiva, yo tengo aquí una ecuación lineal que en todo caso es una recta, y la recta es continua. Entonces uno por allí ya pudiera decir de que el dominio de la función son todos los reales. Entonces, ¿qué dice la definición de dominio? La definición de dominio de una función dice que está formada por todos los x que pertenecen a A, pero aquí son los reales. Tal que existe un y que pertenece a B, que son los reales, tal que y es igual a la función f de x y eso está totalmente incluido. Vamos a ver cómo lo describimos. Ya va. Vamos a escribirlo bien. Tengo un x que pertenece a los reales, que es aquí, como si este si fuera A. Existe un y que pertenece a los reales, como si fuera el B. Tal que
y es igual a f de x. Aquí lo tenemos que cerrar. Y todo esto que está aquí, como es un dominio, eso debe estar totalmente incluido en los reales, aquí. ¿Ok? Porque estoy en el dominio de la función. Ya después que yo describo esto, entonces basta demostrar que los reales están totalmente incluidos en el dominio de la función. Y ustedes dicen, bueno, ¿y cómo es esto, profesor? Sí, entonces, por ejemplo, sea un valor de x que pertenece a los reales. Cualquier valor que pertenezca a los reales. Entonces, debemos demostrar que existe un i que pertenece a los reales, tal que i es igual a f de x. ¿Ok? Ah, pero esto es lógico. ¿Por qué? Porque si yo tengo la ecuación 2, la que dan al principio esta, 2x más 3y igual a 6, 2x más 3y igual a 6, yo de aquí yo puedo despejar a la función y. Si yo Profesor, puedo... Ajá, disculpe, creo que ya lo habían preguntado ya, pero no presté atención. ¿Cómo se leía la C que tiene el guioncito abajo? totalmente incluido. C con guioncito, totalmente incluido. Vale, gracias. Ok. Entonces aquí yo puedo despejar y. Si yo despejo y, lo voy a hacer directo, y va a ser igual a 6 menos 2x dividido por 3. Pero resulta que en la definición arriba, mírenla aquí, en la que vamos arriba, y perdonen que me vaya a las observaciones, y se puede escribir como la función f de x. Es decir, que si y igual a la función f de x es porque xy pertenece a la función. Entonces, si eso es cierto, este y que yo tengo acá es igual a la función f de x. Y eso es igual a 6 menos 2x dividido por 3. Y esto que está acá pertenece al conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque eso está dado aquí en la última, en la 6. Miren, ¿dónde está? Aquí. Porque el xy pertenece a esto. Entonces yo estoy diciendo de que eso pertenece a los números reales. ¿Por qué? Porque no importa el valor que yo sustituya aquí, esto me va a dar un número y ese número está en los reales. ¿Ok? Entonces ya acabamos de demostrar de que tanto x como y pertenecen a los reales. Ya demostramos el dominio de la función. Eso es por este lado. Ahora, dos puntos. Lo voy a escribir en color azul todo para que él se diferencie. Habíamos visto en un principio que si yo tenía xy que pertenecía a f y yo tenía xz que pertenecía a f, eso me iba a implicar de que y era igual a z. Lo que les dije en un principio. Si este x es igual a este x, es porque este y que está aquí es igual a este z que estaba aquí. Entonces ustedes dicen, lo voy a probar entonces acá. Entonces, este xy lo voy a trabajar con la función. Y voy a decir lo siguiente. Si 2x más 3y es igual a 6 y 2x más 3z es igual a 6, es decir, como 6 igual a 6, yo puedo escribir que 2x más 3y es igual a 2x más 3z. De aquí yo puedo simplificar el 2x con el 2x y me está quedando aquí que 3y es igual
a 3z, y yo puedo simplificar el 3 con el 3, ¿y qué obtengo? Que y es igual a z. Entonces, cuando yo demuestro que y es igual a z, y yo acabo de demostrar que el dominio de la función está dado por todos los x que pertenecen a R, siempre que exista un y que pertenece a R, aquí también comprobamos de que el y pertenece a R y que el y es igual a z, que es esta definición. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Entonces, f es una función si y solo si el dominio de la función es A, y ya lo verificamos, que el dominio de la función son los reales. Y también de que si yo tengo un xy y un xz que están perteneciendo a f, y yo llego a que y es igual a z, entonces estamos demostrando de que esto que está aquí es una función. Entonces aquí, por tanto, f es una función. Algunos de ustedes dirán, profe, ¿y cómo se pudiera ver esto en forma gráfica? Bueno, fácil. Supongamos que yo tengo aquí una hoja GeoGebra y voy a escribir aquí la ecuación que me están dando. La ecuación es 2x más 3y, y eso yo lo estoy igualando a 6. Si nosotros podemos ver aquí, el resultado que me da es esta curva que yo tengo acá, esta recta, perdón, que la voy a poner en rojo. Vamos a aumentarla. Es esta recta que está aquí. Esta, miren. 2x más 3y. Y aquí podemos ver, si yo la voy poniendo más pequeñita, de que esa recta es continua para todos los valores de x que son los reales. ¿Y qué imagen me da? Si yo proyecto aquí valores sobre el eje y, nosotros podemos ver de que para cada punto que yo tenga aquí, yo voy a obtener una proyección en x y una proyección en y. No importan los puntos que yo tome que satisfagan a esto. Entonces aquí se puede ver claramente de que el dominio de la función son todos los reales y el rango, la imagen, son todos los reales. Eso es una forma gráfica de poder visualizar lo que estamos haciendo. Vamos a volver acá. Vamos con otro ejemplo. Fíjense que voy de a poquito para que lo entendamos. Sea f totalmente incluido en la partición de A por los reales, definido como los pares ordenados x, y, tales que y, que es la imagen, va a ser la función f de x igual al cociente x más 1 sobre x menos 2, coma, donde A está totalmente incluido en los reales. Una función. Determinar el conjunto más grande que sirve como dominio de A y como rango o recorrido de la función. Entonces vamos a leer este enunciado. Me dicen aquí, sea f totalmente incluido en la partición A por R, de forma que todos los pares ordenados que están en esta partición
son de la forma y igual a f de x, donde el numerador es x más 1 y el denominador es x menos 2, coma. Aquí también se define que a está totalmente incluido en los reales y me dicen de que este sea f es una función. Determinar el conjunto más grande que sirve como dominio de A y como recorrido o rango de esa misma función. Entonces uno dice, bueno, yo voy a escribir por acá solución. Y ustedes dirán, profesor, ¿pero cómo se escribe esto? Bueno, cada uno lo va a escribir a su manera. Yo tendré que leerlo a ver qué es lo que están describiendo. Entonces uno dice, bueno, yo voy primero a definir el dominio de la función. Recuerden que este dominio de la función está dado aquí en las observaciones. Miren, lo voy a subir acá. Mírenlo. El dominio de la función es A. Y usted dice, ¿pero cómo está descrito? Bueno, vamos a ver dónde fue que lo escribimos. No, no lo escribimos por acá, pero no importa. Entonces, el dominio de la función va a estar formado. Ponga atención, esto es fijo para todo. Como todos los x que pertenecen a A, tal que existe un y que pertenece a los reales, y ustedes dicen, ¿por qué hay los reales? Bueno, porque así está definido aquí. Este es A como dominio y este es R como la imagen. Por eso yo digo, los X que pertenecen a A, tal que existe un Y que pertenece a los reales, tal que, no voy a escribir tal que para que me alcance el espacio, Y igual a F de X está incluido en el conjunto de los números reales. Entonces uno dice, bueno, yo tengo que ver cómo puedo describir ese dominio. Resulta que Y es de la forma f de x, porque dice aquí, el dominio está formado por todos los x que pertenecen a tal que existe un Y. Vamos a determinar el Y, que es igual a la función, que es igual a la forma x más 1 sobre x menos 2, ¿cierto? De donde se puede concluir que el dominio de la función va a estar formado por el conjunto de los números reales y yo le quito al número 2. ¿Por qué le quito al número 2? Porque resulta que la división por 0 no está definida. Por eso aquí el dominio de la función van a ser todos los números reales quitándole al número 2. Ya con esto yo puedo describir el recorrido. Entonces, el recorrido o rango, dos puntos, yo lo puedo escribir como REC de F, recorrido de F, o rango, si ustedes prefieren, RGO de F. Tanto esta forma como esta forma se pueden escribir. ¿Por qué está formado el recorrido? Por las imágenes, por los I. Los I que pertenecen al conjunto de los números reales. Tal que debe existir un X que pertenece al conjunto de los números reales quitándole el 2, porque esto es el dominio, tal que, voy a escribir solo coma porque no me alcanza, tal que Y igual a F de X está incluido o totalmente incluido en los reales. No, aquí vamos a ver cómo lo escribimos. Sí, de esa manera. Entonces, aquí en este caso nosotros tenemos que despejar es X. Y ustedes dirán, ¿por qué? Ah, bueno, porque yo sé que los Y que están en los reales se van a cumplir siempre y cuando exista un X que está perteneciendo al conjunto de los números reales quitándole el 2. Quiere decir que yo tengo que saber cómo es el valor de ese X que yo tengo acá. Entonces nosotros sabemos
que la función f de x es igual a y que y es igual a x más 1 sobre x menos 2. Si yo quiero despejar x en esta expresión, yo voy a hacer un cambio acá y digo y que multiplica a x menos 2 igual a x más 1. Aquí yo multiplico este por este y me queda y por x menos 2 por y igual a x más 1. De aquí yo puedo pasar este término para acá y este para acá y decir y por x menos x es igual a 2y más 1. ¿Qué fue lo que hice? El x lo pasé negativo y el 2y positivo. Mírenlo. Y el 1 lo dejé aquí. Ahora en esta parte yo saco factor común x y me queda x que multiplica a y menos 1. Y eso es igual a 2y más 1. Si ustedes pueden ver, aquí yo puedo despejar x y me va a quedar finalmente que x va a ser igual a 2y más 1 dividido entre y menos 1. Aquí podemos ver claramente de que este valor de x pertenece al conjunto de los números reales si el valor de y tiene que ser diferente de 1. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo 1 aquí, 1 menos 1 no está definido. Entonces aquí, ya teniendo claro, yo puedo decir que el recorrido de la función va a estar formado por todos los reales quitándole el número 1. Entonces ya tengo el dominio, que es esto, y tengo el rango o el recorrido, que es esto que está acá. Preguntas al respecto. Ustedes dirán, profe, ¿no hay otra forma de hacerlo más sencillo? Sí, claro, pero lo que pasa es que eso lo estoy explicando paso por paso. Es como si yo les digo a ustedes, en forma resumida, de forma muy informal, vamos a decirlo así. Es como si yo les digo lo siguiente. Yo tengo la función f de x igual a x más 1 dividido entre x menos 2. Y yo quiero saber si esto es función para qué valores, cuál es el conjunto que lo acepta. Entonces lo primero que nosotros tenemos que determinar es el dominio de la función. Y en segundo lugar nosotros tenemos que calcular es el recorrido de la función. Estas son las dos incógnitas. Para hallar el dominio de la función, yo sé que la función f de x yo la llamo y que y es igual a x más 1 sobre x menos 2. Entonces yo le pregunto aquí, ¿cuáles son los valores que yo puedo sustituir? En el numerador todo. Y en el denominador no. Quiere decir que en el denominador x no puede ser 2. Ya con esto yo puedo decir que el dominio de la función va a estar formado por todos los reales y yo le quito el número 2. Ya tengo el dominio. Y si yo voy a estudiar ahora el recorrido, en el recorrido de la función siempre vamos a tener que despejar x. En el primero no teníamos que despejar porque ya estaba el y ahí. Ahora, si yo voy a despejar x, yo digo y igual a x más 1 sobre x menos 2 y hago todo el procedimiento. ¿Cuál? Y lo multiplico por x menos 2 igual a x más 1. Luego y por x y por 2 igual a x más 1. Después aquí yo saco factor, perdón, digo y por x menos x igual a 2y más 1. Saco factor común, x va a ser igual a 2y más 1 dividido entre y menos 1. Entonces nosotros podemos ver que para que esté descrito con esto el recorrido de la función, el recorrido va a ser todos los números reales. ¿Por qué? Porque arriba yo puedo sustituir valores positivos, valores negativos, el 0. Pero en el denominador yo no puedo dividir por 0. Y como no puedo dividir por 0, el único valor que no acepta es el valor igual a 1. Entonces yo aquí le resto, le quito el número 1. Entonces, esta es una forma de ver el recorrido y aquí de ver el dominio. Lo que pasa es que arriba se lo estaba formalizando. Vamos a cerrar esto aquí como hicimos con este ejemplo.
Ok, ya teniendo claro esto, vamos a pasar a lo que son las operaciones con funciones. Y ustedes dirán, ¿de qué se trata esto? Bueno, cuando yo estoy hablando de operaciones, yo me estoy refiriendo a la suma, a la resta, a la multiplicación, a la división, a esas operaciones usuales que se pueden hacer. ¿Ok? Entonces yo digo acá, sean f, y g, dos funciones tal que el dominio de f, y el dominio de g están bien definidos. Es decir, yo tengo dos funciones y tengo sus dos dominios. Entonces, aquí va una coma. Entonces, definimos las funciones, definimos, vamos por paso, la función suma denotada. Recuerden que cuando yo digo denotada es la forma de escribirla. F más G, tal que, dos puntos, y pongan mucha atención. Primera parte, el dominio de la función f más la función g es igual al dominio de la función f intersectado con el dominio de la función g. Y en segundo lugar, si yo tengo la función f más g y yo se lo aplico a un valor x del dominio, eso es lo mismo que la función f aplicada a ese valor más la función g aplicada a ese valor. Esto tiene una forma de simplificarse. ¿Ok? Entonces voy a escribir acá forma simplificada. Esa forma simplificada dice lo siguiente. Si yo tengo la función f y yo le sumo la función g de manera descriptiva como un conjunto, esto va a estar formado por, vamos a ver cómo lo escribimos aquí, todos los x, f de x más g de x, tal que x pertenece al dominio de f intersectado con el dominio de g. Esto lo podemos escribir entre paréntesis. Entonces, fg de forma descriptiva está formado por todos los valores de x que pertenecen al dominio de la función, segunda coordenada es la suma de las imágenes, es como si esto fuera i sub 1 y sub 2, de tal forma que los x pertenecen a la intersección del dominio. Vamos a escribir bien este pertenece aquí. Tal que x pertenece a la intersección del dominio. Por supuesto de que de forma análoga podemos definir las siguientes funciones. Dos puntos. Entonces vamos primero con la diferencia. Si yo tengo f y yo le resto ahora g, lo voy a hacer de esta misma forma descriptiva que yo tengo acá.
Eso va a ser igual. Abro un corchete, los X, pero aquí tengo que escribir f de X menos g de X. Tal que X va a pertenecer, abro un paréntesis, al dominio de la función intersectado con el dominio de la función f y g respectivamente. A esto que está acá se le llama función diferencia. Me falta un espacio, tengo que tomar otra hoja en mi pantalla. Pero como yo tengo f por g, también yo puedo tener f multiplicado por g. Y eso va a estar formado por todos los x, f de x por g de x, tal que x va a pertenecer al dominio de la función f intersectado con el dominio de la función g. Y a este se le define como función producto. Ya hicimos el producto. Ahora vamos con f elevado a la n. Esto va a estar formado por todos los x y la función f de x elevado a la n, tal que x va a pertenecer exclusivamente al dominio de la función f. Por supuesto, punto y coma, n debe pertenecer a los naturales para que esto sea descrito como la función potencia. Ya tengo, vamos a ver, tengo aquí la suma, la resta, la multiplicación, la potencia, y ahora vamos a tener la multiplicación de una constante por una función f. C es una constante. Entonces, esto va a estar formado por todos los x. Aquí f multiplicado por f de x, tal que x va a pertenecer exclusivamente al dominio de la función, punto y coma, c es una constante, y esto lo definimos nosotros como la función ponderada. ¿Por qué función ponderada? Porque la estoy multiplicando por una constante c. Entonces recuerden, yo tengo dos funciones, tengo que tener bien definidos los dominios. Yo defino la suma. En la suma, si yo quiero hallar el dominio de la suma es la intersección de los dominios. Pero si yo tengo la función suma, yo la puedo cambiar por la suma de las funciones, siempre aplicado a un valor x que está en el dominio de la función. Esta es la forma simplificada de escribirlo, y de manera análoga conseguimos la función diferencia, la función producto, la función potencia y la función ponderada. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. En algunos ejemplos vamos a suponer que yo tengo la función f. Se puede escribir dos puntos o se puede escribir, si ustedes prefieren, igual. Yo abro una llave y voy a escribir los elementos que están considerados en esta función. Entonces aquí yo tengo que es el 1,3, eso lo da algún problema. Aquí tengo el 2,6, aquí tengo el 4,8 y aquí tengo el 6,2. Fíjense que esto no obedece por ahora a ninguna fórmula. Y yo tengo por acá otra función g que está definida por el par ordenado 0,1, 1,2, 2, -1,
4,5, 7,0. Entonces yo vengo y les pregunto a ustedes. Yo quiero saber cuál es el dominio de la función f. Entonces, el dominio de la función f, hay algunos textos que lo escriben entre paréntesis. Eso no es necesario. El dominio de la función f son todos los valores que están aquí, los iniciales, los x. Entonces yo puedo describir aquí que es el 1, que es el 2, que es el 4 y que es el 6. Si yo quiero describir ahora el dominio de la función g, el dominio de la función g lo voy a marcar en azul. Es el 0, el 1, el 2, el 4 y el 7. Entonces yo describo por acá, es el 0, el 1, el 2, el 4 y el 7. Ya tengo los dominios de la función. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que conseguir el dominio de la función f intersectado con el dominio de la función g para poder hacer su suma. Pero si nosotros hacemos el dominio de f intersectado con el dominio de g, van a ser los elementos comunes. ¿Quién es común aquí? El 1 y el 1, el 2 y el 2, el 4 y el 4. Quiere decir que el dominio de la... Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre el signo que hizo a la derecha de dominio de f y g en comparación con el que hizo abajo? ¿Cuál? O sea, el mismo que está desarrollando abajo, justamente eso. Este. Sí. Esta es intersección. ¿Vale? ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo es? Estamos haciendo la intersección. Como va a ser más fácil. Sí, lo voy a escribir aquí abajo. Para allá. Eso es todo. Entonces, si yo voy a hacer la intersección, son los elementos comunes. ¿Cuáles son los elementos comunes? El 1, el 2 y el 4. Recuerden que eso también lo podemos hacer con WX máxima, ¿no? La intersección de dos conjuntos. Entonces, si yo quiero saber quién es f más g, yo digo, aquí dice que si yo voy a sumar f más g, aquí, f más g, y yo quiero saber el dominio de la suma, yo tengo que hacer la intersección de ellos dos. Entonces aquí me va a quedar que cuando yo sumo estas dos funciones, estas funciones me dan como resultado. Entonces fíjense que me da el 1. Y aquí tengo yo el 1 y aquí tengo yo el 1. Si la primera variable es 1, yo tengo que sumar la segunda. Es decir, que sería 1, 1, pero 3 más 2 me da 5. Entonces este sería 1,5. ¿Por qué? Porque aquí dice, miren, yo tengo que sumar las dos, ¿ves? Este es el 1 y este es el f y el g. Entonces aquí escribo coma. Después tengo el 2. Pero con el 2, yo tengo 2 aquí, tengo 2 aquí. Si yo sumo 6 más menos 1, eso me da 5. Entonces aquí sería 2,5. Y por último, es el 4. Yo tengo 4 aquí, tengo 4 aquí. Pero si yo sumo 8 y 5, eso me da 13. Entonces este es 4,13. Ya tengo aquí la forma de la suma de las funciones, es decir, esto. Si yo quiero ahora saber cuál es el producto, por ejemplo, f multiplicado por g, yo vengo y digo, vamos a ver cómo es f por g. F por g es, la primera es igual, pero las dos imágenes se multiplican. Entonces yo digo, bueno, aquí es 1, este es 1, perdón, este es 1 y este es 1. Entonces yo tengo que multiplicar 3 por 2. Entonces aquí yo tengo 1 y 3 por 2 que es 6. Coma, ahora voy al que tiene 2. Este es 2 y este es 2.
6 por menos 1 me queda menos 6. Entonces este es 2 y este es menos 6. Y por último, tengo el número 4. El 4 es 8 y el 4 es 5. 8 por 5 es 40. Entonces aquí esto es... Tengo una pregunta, profesor. ¿Cómo no? Si en caso de que, por ejemplo, en el... ¿Puede ser un poquito? Sí, ¿cómo no? Déjeme subrayar aquí. Vaya pues. Que en el F, por ejemplo, se repitiera el 2. Se escribe uno solo. Escribe una sola, pero ¿cómo se haría en la parte de abajo para hacer el F más G? Es que eso va a depender. Por ejemplo, si Si arriba, no sé, por ejemplo, existiera 2,3 en el F también, aparte del 2,6. tengo 2,3 aquí. Ujú. Ajá. Y luego, El 1,3, el 2,6, el 4,8, el 6,2. O sea, los mismos DF, pero aparte se le sumaría, por ejemplo, un 2,3. pero el 2 no hay que escribirlo otra vez porque ya está aquí. Sí, pero me referiría a hacer la suma de los dominios. Ya. Sí, yo voy a sumar estos términos que tengo acá. Ujú. Bueno, Y, pero recuerde que usted tiene que hallar primero la intersección, ¿no? ya. Cuando usted halla la intersección, usted obtiene esto. Entonces, estos numeritos que usted tiene aquí, el 1, el 2 y el 3, son los que usted va a considerar para poder hacer esto. Pero usted tiene que ver que cuando usted vaya a multiplicar, este X que está acá se corresponde con el 1 que está aquí. Este X que está acá para el producto se corresponde con este X que está aquí. Y para la suma, también con este X. Pero la segunda coordenada se corresponde a sumar la segunda coordenada de F donde está la X y la segunda coordenada de G donde está la X. ¿Cuál X? La que le dio usted aquí la intersección. ¿Está claro? Vale. Ok. Vamos a pasar ahora a lo que es la función inversa. Y lo subrayamos. Recuerden que nosotros trabajamos esto en la parte de las relaciones. ¿Ok? Las relaciones, el dominio, la imagen, el inverso. Entonces, aquí voy a colocar yo función inyectiva. Y esa es una palabra que ustedes ya conocen. ¿Ok? Función inyectiva. Entonces, decimos que la función f, dos puntos, definida desde el conjunto A hasta el conjunto B, es inyectiva o 1 a 1, como dicen algunos de los textos, si y solo si para valores diferentes en el dominio de la función se obtienen imágenes respectivas diferentes en el recorrido de la función. Y esto es para todo x1 y x2 que pertenecen al conjunto A, es decir, al dominio de la función. Como una observación acá, dos puntos, lo voy a remarcar aquí en azul. Si usamos una contrapositiva, y ustedes dirán, ¿cómo eso es una contrapositiva, profesor? Bueno, que nosotros lo vamos a escribir, pero negando esto. La contrapositiva es que si yo tengo una función f que está definida de un conjunto A a un conjunto B,
Si no lo ven como contrapositiva, lo ven como contraposición, si ustedes gustan, ¿no? Yo tengo la función A. Entonces nosotros decimos, F, dos puntos, definido de un conjunto A un conjunto B, es inyectiva si y solo si, perdonen que quede tan pegado acá, la función f evaluado en x1 es igual a la función f evaluado en x2, lo que implica de que x1 debe ser igual a x2 y esto se debe verificar para todo x1 y x2 que pertenezcan al dominio de la función. Entonces, esto sería bien importante tenerlo encerradito por acá. Esto es cuando yo trabajo con las imágenes y esto es cuando yo trabajo, perdón, y esto es cuando yo trabajo con las preimágenes. Es decir, a preimágenes diferentes, imágenes diferentes. A imágenes iguales, preimágenes iguales. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo una función f que está definida desde el conjunto de los números reales y yo le quito el número 1 hasta el conjunto de los números reales y yo le quito el número 2. Es decir, todo esto que está acá es mi conjunto A y todo esto que está acá es mi conjunto B. Entonces yo digo, coma, tal que f aplicado a x es igual. Disculpe, profesor. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Podría ir un poco más lento en las explicaciones? Sí, bueno, pensé que iba muy lento. Vale, muchas gracias. Podemos ir más lento, ok, no hay ningún problema. Entonces aquí como ejemplo, yo tengo una función que está definida de un conjunto A en un conjunto B. El conjunto A está formado por todos los reales, pero le quitamos el número 1. Y el conjunto B está formado por todos los reales y le quitamos al número 2. Observen que en todo caso, esto que está en el dominio se corresponde con lo que es la función, porque aquí en X yo no puedo sustituir el número 1. Indudablemente de que si yo a esta expresión yo digo que f de x yo lo llamo y, cuando yo despejo x, claramente se ve que el número 2 yo no lo puedo sustituir. Por eso están definidas aquí estos dos conjuntos. Vamos a colocar por acá la solución. En la solución debemos demostrar dos puntos. Que si yo f se lo aplico a un valor de a y s es igual a un valor de b, eso va a implicar de que a es igual a b para todo AB que pertenezca a el A, recuerden que es este que está acá. Esto que está aquí es lo mismo que escribir esto que está aquí. Pero ahora yo el X1 y el X2 lo estoy cambiando por A y B. Ustedes si quieren le pueden volver a colocar X1 y X2. Entonces fíjense cómo se hace. Si yo tengo que F se lo aplico a A y eso debe ser F se lo aplico a B, eso va a implicar, como la función es esta, 2x más 3 sobre x menos 1, que aquí es 2a
más 3 sobre A menos 1. ¿Por qué? Porque yo estoy cambiando aquí la X por la A y en el denominador la X por la A. Y eso debe ser igual aquí a 2B más 3 sobre B menos 1. Esta última expresión que tengo yo aquí la tengo que resolver. Y yo la puedo resolver hacia abajo. Ustedes dirán, ¿de qué manera? Bueno, yo voy a multiplicar en cruz. Voy a seguir aquí. ¿Ok? El procedimiento de aquí lo voy a seguir aquí. Entonces yo tengo 2A más 3 que lo voy a multiplicar por B menos 1. Es decir, esto va a multiplicar a todo esto. Y aquí va a ser igual a menos 1 que va a multiplicar a 2B más 3. Es decir, esto va a multiplicar a esto. Si yo multiplico, me queda 2A por B, 2AB. 2A por 1, menos 2A. 3 por B, 3B. Y 3 por 1, menos 3. De este lado, A por 2B, 2AB. A por 3, 3A. Menos 1 por 2B, menos 2B. Y menos 1 por 3 me queda menos 3. Aquí podemos ver que en esta expresión, este número 3 y este número 3, yo lo puedo simplificar. Que esta expresión 2AB y 2AB, yo la puedo simplificar. Entonces me está quedando menos 2A más 3B igual a 3A menos 2B. Voy a agrupar A de un lado y B del otro. Aquí me queda menos 2A y cuando yo escribo el opuesto de 3A aquí, me queda menos 3A. De este lado me queda menos 2B y cuando yo escribo el opuesto del aquí me queda menos 3B. Menos 2A menos 3A me queda menos 5A. Y menos 2B menos 3B me queda menos 5B. Aquí podemos simplificar este 5 con este 5 y ya obtenemos como conclusión final de que A es igual a B. Si yo ya llegué a que A es igual a B, nosotros acabamos de comprobar esto. Y si nosotros comprobamos esto, podemos decir de que la función f de x igual a 2x más 3 sobre x menos 1 es inyectiva en los reales menos 1 hasta los reales menos el 2. Ya va que escribí un disparate. Los reales menos el 2. Vamos a hacer otro. Demostrar que la función, dos puntos, y la vamos a escribir por aquí abajo, f, dos puntos, desde menos infinito hasta menos 1. Este va a ser el dominio de la función, hasta los reales, tal que f de x es igual a 1 menos la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4x menos 5. Oye, qué feo el 5S. Menos 5 es inyectiva. Entonces uno dice solución. Entonces,
¿Qué se debe cumplir? Se debe cumplir dos puntos. Que si yo f se lo aplico a A y eso es igual a f aplicado a B, eso va a implicar de que A es igual a B, coma, para todo AB que pertenece a menos infinito, coma, menos 1. Y ustedes dirán, ¿por qué este? Bueno, porque este es el dominio. Es como si yo les dijera, todo este es el A y este es el B. Entonces, procedemos a resolver. Entonces uno viene y dice, resulta que la función f de x es igual a, déjenme ver aquí, esta que está aquí. 1 menos la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4x más 5. Voy a hacerlo en negro, disculpen ustedes. Entonces voy a sustituir. Quiere decir que 1 menos la raíz cuadrada de a al cuadrado menos 4 por a más 5 debe ser igual debe ser igual a 1 menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4b más 5. Y eso debe implicar de que a igual a b. De aquí yo puedo cancelar de una vez este con este. El signo con el signo. Y me está quedando aquí la raíz y sigo. La raíz cuadrada de a al cuadrado menos 4a más 5 igual a la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a más 5. Aquí venimos y elevamos al cuadrado ambos miembros con la finalidad de poder simplificar la raíz con el cuadrado. Me queda la cantidad subradical que es a al cuadrado menos 4a más 5 y aquí me queda b al cuadrado, perdón, aquí es b. Me equivoqué. Aquí esto es b. Ya que no lo está tomando, b. Y aquí 4b más 5. Indudablemente que en esta parte yo puedo simplificar, ¿no? Yo puedo simplificar este término con este. Y me está quedando al cuadrado menos 4a igual a b al cuadrado menos 4b. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pudiéramos nosotros hacer aquí? Ya cuando llego aquí, ¿qué pudiéramos hacer? ¿Alguien me puede indicar qué pudiéramos hacer? Factorizar por A y factorizar por B. Si yo factorizo por A, voy a seguir su sugerencia, me queda A menos 4. Y aquí me queda B por B menos 4. ¿Y ahora qué hago? O dejar a ambos lados el 4 y ahí factorizarlo. Vamos a ver. Es decir, que por aquí como que no nos sirve. Por aquí no. Vamos a colocar por aquí. No. ¿Cómo decíamos? ¿Cómo me estaba diciendo, joven? No, pero creo que tampoco sirve. Es el dejar a ambos lados el 4a y 4b y eso factorizarlo por 4, pero no serviría tampoco. Tampoco. Ay, ¿qué tal si nosotros de pronto decimos, voy a completar cuadrado? Y yo digo, a al cuadrado menos 4a y yo le voy a sumar a esto 4
y le resto 4. Y de aquí, de este lado, yo voy a escribir b al cuadrado menos 4a, le sumo 4 y le resto 4. Y usted dirá, ¿y eso por qué, profesor? Ah, bueno, porque aquí, esta parte que está aquí, yo estoy completando cuadrado. Y puedo decir que esto es a menos 2 al cuadrado. Cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo. Le tengo que restar este 4, que es este. Y aquí yo puedo escribir b al cuadrado, b menos 2, todo esto al cuadrado y le resto el 4. Cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo. Entonces aquí yo puedo cancelar este con este. Ya cuando estoy aquí, lo que me está quedando es a menos 2 al cuadrado igual a b menos 2 al cuadrado. Tomamos otra hoja. Entonces yo digo, ¿cómo yo puedo resolver esto? Yo le puedo aplicar raíz cuadrada a menos 2 al cuadrado, y aquí puedo aplicar raíz cuadrada de b menos 2 al cuadrado. Pero para garantizar de que esto es igual, como las raíces tienen dos soluciones, yo le aplico valor absoluto. Total, el cuadrado de esto va a ser positivo y el cuadrado de esto va a ser positivo. Si este cuadrado que tengo yo aquí cancela con la raíz y este cuadrado cancela con la raíz porque él sale fuera de la raíz, lo que me queda es el valor absoluto de a menos 2 y aquí el valor absoluto de b menos 2. Ya cuando yo tengo esto, como esto debe ser positivo porque viene de un cuadrado y esto es positivo, yo puedo escribir a menos 2 igual a b menos 2. Simplifico este 2 con este 2 y llego a la conclusión de que a es igual a b. ¿Y qué dice la definición? Bueno, aquí lo escribí, ¿no? Era esta, sí. Debemos demostrar que si f es igual a f en a y en b, nosotros vamos a llegar al final de que a es igual a b. Y si nosotros vemos al final, perdón, aquí, disculpen, si nosotros vemos al final, llegamos a que a es igual a e. Entonces uno dice, ¿cómo f aplicado a a es igual a f aplicado a b? Y concluimos que a igual a b, esto que está aquí es esto, para todo AB que pertenece a menos infinito, menos 1, entonces f de x igual a 1 menos la raíz de x al cuadrado menos 4x más 5 es inyectiva. Ok.